Nosotros tenemos que explicar hoy los tipos de lubricación y para explicar los tipos de lubricación con sustentación, sería una lubricación que hace que uno de los dos cuerpos queden sustentados por una película de lubricante. O sea, a ver, uno de los dos cuerpos queda flotando sin generar contacto metal-metal. Ese es el tipo de lubricación con sustentación. Nosotros decimos que puede haber tres tipos: la hidrostática, la hidrodinámica y la elastohidrodinámica. En un minuto que me tengo que ordenar un poco, que acá tengo combinación de papeles y de cosas por todos lados sobre este tema y hay que ordenarse. Bien. Está bien. La hidrostática se da entre superficies planas de movimiento donde el movimiento relativo entre ellas puede ser nulo o puede tener baja velocidad. ¿Cómo sería el tema de la hidrostática? La carga en la superficie puede ser media o muy elevada. Se introduce lubricante entre las dos superficies y se requiere el uso de una bomba que genere mucha presión en el lubricante que sea capaz de levantar una superficie con respecto a otra y separarla, y de esa manera generar una capa de lubricante para disminuir el desgaste y el coeficiente de fricción. O sea que para tener una bomba que va a tener presión de 20 a 200 atmósferas, va a servir para levantar, por ejemplo, la bancada de máquinas de herramientas o las guías de las colisas de las máquinas de medir en 3 dimensiones que tienen como mesa un mármol y se deslizan las colisas sobre un colchón de aire que va alargando constantemente para que no haya fricción o contacto, para que no se gaste el mecanismo. O un mecanismo de juego sería, por ejemplo, el tejo, que tiene un montón de agujeritos, sopladores, que largan aire y hacen que la fichita, cuando está activo el tejo, quede con un coeficiente de fricción muy bajo y se mueva muy rápido, y que cuando vos la apagas pasa a tener un movimiento y un coeficiente de fricción mayor, y por ende no se mueve como cuando está prendido la máquina del tejo, por ejemplo. Bien, otro tipo de lubricación con sustentación sería la hidrodinámica. Esta se puede dar entre superficies planas o superficies cilíndricas y se requieren 3 condiciones para que se dé, que es que debe tener superficies deslizantes convergentes, tipo una cuña geométrica, velocidad de desplazamiento entre la superficie suficientemente elevada y presencia de lubricante que se usa para generar un efecto de sustentación entre la superficie. O sea, el lubricante, además de evacuar calor, en este caso va a generar la sustentación correspondiente. ¿Cómo sería eso? En este caso, la presión necesaria que necesita el lubricante para sustentar una superficie de la otra con la carga, no la entrega una bomba que le genera la presión, sino que esa sustentación se crea por la misma superficie de movimiento que arrastra el lubricante hacia una cuña convergente con una velocidad elevada. Entonces la bomba solamente puede ser volumétrica para renovar el aceite y que se enfríe. Pero al hacerse esto se genera un fenómeno de sustentación debido a la velocidad del fluido, algo parecido a lo que se genera con la forma de las alas de los aviones, que hace que haya una diferencia de velocidad entre la parte de abajo y la arriba y que hace que se sustente un avión en el aire. Algo parecido se genera entre el gorrón y el cojinete que está girando, y se generan en esa zona presiones naturales de 300 a 600 atmósferas por las 3 condiciones que dijimos anteriormente. Entonces se genera una sustentación natural debido al fenómeno hidrodinámico. ¿Dónde podemos ver estos fenómenos? En cojinetes axiales que tienen las turbinas, en cojinetes radiales, por ejemplo, en los cojinetes de los motores, en la bancada de cigüeñal, o en cojinetes de una bomba a engranajes que tienen los cojinetes a los costados y que tienen lubricación hidrodinámica. Y el otro tipo de lubricación es la elastohidrodinámica. La elastohidrodinámica se da
en superficies que se encuentran en contacto rodante, o sea, de rodadura, y no deslizante. A ver, un contacto rodante o de rodadura o tensiones de rodadura se dan entre las bolas y las pistas de un rodamiento, entre el rodillo y las pistas de un rodamiento, entre los dientes de un engranaje con otro engranaje, entre una leva y su seguidor. Ahí podemos tener contacto rodante. Entonces, ¿cómo funciona el elastohidrodinámica? En esa superficie se generan unas tensiones de contacto de Hertz que son muy elevadas numéricamente y actúan en una superficie muy pequeña, y debido a esto se generan pequeñas deformaciones elásticas en los materiales en contacto, y la presencia de lubricante entre esas dos superficies hace que el lubricante quede atrapado o contenido en esa zona de contacto, superficie de contacto, y al quedar atrapado aumenta muchísimo la presión debido a la tensión de contacto, y como aumenta la presión muchísimo, la presión aumenta exponencialmente la viscosidad por la ley de Barrow. Entonces ese terrible aumento de presión produce un terrible aumento de viscosidad y hace que el lubricante que queda atrapado ahí sea capaz de generar una sustentación entre los dos elementos, que no rompa la capa, que no abra, y que sustente a un elemento con respecto a otro sin que haya contacto metal-metal. Se pueden dar presiones de contacto ahí en esa zona de 1000 a 3000 atmósferas, y este tipo de lubricación se puede dividir en elastohidrodinámica dura o blanda. La dura se va a dar cuando los dos materiales que están en contacto son duros, por ejemplo el acero con acero o metal-metal. Ejemplo en los dientes de los engranajes, levas y sus seguidores, o bolas y pistas de un rodamiento. También puede haber un modelo de esta que se llama blando, que es cuando el módulo de elasticidad de uno de los materiales es blando. Por ejemplo, en el asfalto de una ruta, que se puede considerar un material duro, rueda, las cubiertas de un automóvil y las cubiertas del automóvil infladas con la presión adecuada, se puede considerar un material blando o deformable que se va deformando a medida que va teniendo la rodadura, la banda de rodadura, el auto, la cubierta se va deformando a medida que va pisando sobre el piso. Entonces, ¿qué puede pasar? Un ejemplo muy clásico que se suele dar es que lo pueden haber vivido, es que vos venís viajando con un vehículo sobre la carpeta asfáltica, estando seca o a lo sumo húmeda, pero sin charcos de agua, vos vas a tener adherencia de la cubierta al asfalto y tracción en el auto, y no se te va a ir para cualquier lado. Si vos venís viajando a 100, 120 y se largó a llover y en la carpeta asfáltica se genera una película de agua de aproximadamente 1 centímetro o 2, y que el agua no alcanza a evacuar por los costados de la carpeta asfáltica, se genera en una palabra no un charco, sino toda la carpeta asfáltica tapada con 1 o 2 centímetros de agua. Entonces, en esos momentos, si vos querés sostener la velocidad a la que venía circulando a 100, 120, evidentemente el auto en algún momento va a hacer planning, va a quedar sustentado en una película entre la cubierta y el asfalto por una película de agua, y va a perder adherencia o rozamiento la banda del neumático sobre el asfalto, y vas a perder tracción y se te puede ir para cualquier lado el vehículo. El dibujo de la cubierta, que sea nueva o que esté gastada, te va a ayudar un poco más ahí a no perder tracción, pero si vos tenés la carpeta asfáltica completa, no un charco de 5 metros, 10 metros, si vos tenés 300 metros de la carpeta asfáltica tapada con agua, 1 kilómetro, y vos querés seguir circulando a 120 kilómetros por hora, evidentemente el auto te va a quedar haciendo planning, va a quedar sustentado, y la fricción que va a tener entre la cubierta y el asfalto va a perder adherencia, y vas a perder tracción del auto y se te puede ir para cualquier lado.
Entonces, bueno, este es un ejemplo de la lubricación elástico-hidrodinámica blanda, que se da con el agua, la cubierta y el asfalto, como a modo de ejemplo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, otro concepto que tenemos que explicar es el concepto, otro concepto que hay que explicar es el concepto de los estados de la lubricación, que pueden ser estado líquido de lubricación, estado semilíquido y estado seco. Pero estado seco es con lubricante, pero en estado seco. Y ya vamos a explicar qué es cada cosa. Para eso, primero nos valemos este dibujo, donde lo que hice es, tenés un cojinete, un gorrón, el centro del cojinete, el centro del gorrón, una posición de trabajo, una excentricidad entre el cojinete y el gorrón, y sobre la misma línea un espesor mínimo de lubricante o de película entre el cojinete y el gorrón. Haciendo un zoom de esta zona, muy grande, esta superficie rectificada del gorrón y el cojinete no se van a ver completamente lisa, y se van a ver valles y crestas, y acá entra el concepto de rugosidad, que es algo que ustedes lo ven en cuarto año, en metrología, y que ya lo vieron a esta altura del año, y saben que el concepto de rugosidad, la rugosidad se puede medir como de 10 formas diferentes, dependiendo de los sistemas que utilice para medir. Uno de los más usados puede ser el RZ o el RA, la rugosidad absoluta. Y ustedes saben que hay valles y crestas, si hago un terrible zoom a todo este material que está rectificado y que a simple vista parece súper liso, y le paso la uña y la yema y está perfecto. Entonces, ¿qué pasa? En este zoom que hice yo tengo el lubricante, acá pintado de gris, con una película de lubricante, y tengo los valles y crestas del gorrón y los valles y crestas del cojinete. ¿Qué pasa? El diámetro del gorrón, yo voy a identificar dos diámetros del gorrón. Un diámetro exterior, que es el que puedo medir con un instrumento de medición, apoyando de un lado y del otro, va a apoyar sobre las crestas, y voy a medir el diámetro real del gorrón, que es el que me da el instrumento de medición. Y el diámetro ideal del gorrón será el diámetro real menos 2 veces la rugosidad del gorrón. Y este SG representa la rugosidad absoluta del gorrón entre valle y entre cresta y valle. De la misma forma, yo con un micrómetro interior y un calibre puedo medir el diámetro interior del gorrón del cojinete con la letra mayúscula de R, y el ideal será el diámetro real más 2 veces la rugosidad del cojinete. ¿Y qué pasa? El espesor mínimo de película se toma desde el valle, desde el diámetro interior del gorrón al diámetro interior del cojinete, o sea, desde el valle del gorrón hasta el valle del cojinete. A eso se lo llama espesor mínimo de película. Y puede haber tres casos si relacionamos matemáticamente el espesor mínimo con la suma de rugosidad del gorrón y el cojinete. Puede haber tres casos notables. Y ahí es donde distinguimos los tres estados de la lubricación. Y hablamos de estado líquido cuando el espesor mínimo de película supera la suma de rugosidades del gorrón y el cojinete. Eso significa que como H0 es mayor a la suma de rugosidades del gorrón y el cojinete, las crestas del gorrón no se están tocando con las crestas del cojinete. Si las crestas del gorrón no se tocan con las crestas del cojinete, significa que no existe contacto metal-metal, que en todo momento una superficie está sustentada con respecto a la otra y existe en todo momento una capa de lubricante que la separa. En ese caso, la única fricción que existe es la fricción intermolecular del lubricante. Eso hace que el coeficiente de fricción baje muchísimo a valores milesimales,
y que la potencia perdida por fricción baje muchísimo y que la durabilidad del equipo que está trabajando sea altísima, porque no hay contacto metal-metal. Cuando proyectamos en el práctico, pedimos a veces que la suma, que para tener un espesor mínimo de película, sea 3, 4, 5, 8 veces mayor que esta suma, como para poner un coeficiente de seguridad a eso. Pero el concepto real es que el H0 tiene que ser mayor a la suma de rugosidad. En el estado semilíquido es un estado de transición donde la suma de la rugosidad te dé igual al mínimo de película. Eso significa que estamos ante presencia de que las crestas del gorrón se están empezando a tocar con las crestas del cojinete. En ese caso, vos tenés un estado intermedio que no sabes si hay o no contacto metal-metal. En ese caso, el coeficiente de fricción, en vez de tener valores milesimales, va a tener valores centesimales. Y estás en el límite donde ya casi entras en el estado seco. ¿Y el estado seco qué? No es un cojinete sin aceite el estado seco. El estado seco es un cojinete con aceite, pero donde el espesor de película no supera la suma de rugosidades de gorrón y cojinete, y eso significa que las crestas del gorrón se están encajando en el valle del cojinete y que las crestas del cojinete se están encajando en los valles del gorrón. Eso significa que hay contacto metal-metal vivo. Por más que haya lubricante, hay contacto metal-metal. Por ende, el coeficiente de fricción va a ser de valores decimales. Y voy a tener potencias perdidas por fricción elevada y grandes pérdidas de calor, evidentemente. Entonces, ese es el concepto de un estado líquido, semilíquido o seco de la lubricación. ¿Qué pasa? Yo acá le hablé de rugosidades. El término rugosidad ya lo han estudiado en terrible profundidad en metrología, pero voy a repasar algunos conceptos de qué procesos tecnológicos podemos utilizar para obtener ciertos grados de rugosidad. Por ejemplo, un torneado muy fino, armado en una máquina CNC, programado con muchas vueltas, un radio de punta pequeño, poco avance y todo lo demás, podés llegar a obtener en un torno rugosidades, hablando en valores absolutos, de RA, podés llegar a obtener rugosidades de 0,8, 0,9 micrones. Con un rectificado en una sola operación puede obtener valores de 0,5 a 0,8 micrones. Con un rectificado que sea con una piedra gruesa de desbaste y después con una piedra fina de terminación, puede obtener de 0,3 a 0,5 micrones. Con un lapidado puede llegar de 0,1 a 0,25 micrones, que es como aplastar las crestas del rectificado. Y con un bruñido que se suele hacer el cilindro hidráulico, podés obtener de 0,5 a 0,7 micrones. Eso para que tengan una idea práctica de los valores de rugosidad que se pueden obtener con los procesos tecnológicos que utilicen. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá yo les pongo otro ejemplo de un gorrón y cojinete radial con 3 estados o casos identificados. Primero, el 1, vos tenés el estado en reposo. Tenés que el gorrón se apoya en el cojinete, el centro del gorrón y el centro del cojinete tiene una diferencia que es el huelgo radial, y acá tenés el huelgo diametral. La velocidad es 0 y está detenido. Y toda la carga apoya del gorrón sobre el cojinete, donde hay contacto metal-metal. Esto es un estado de reposo. El segundo estado es un estado de lubricación seca, porque vos tenés lubricante adentro, pero empezó a funcionar esto, y en el régimen de transición hasta que tome la velocidad de trabajo, esto se trepa el gorrón al cojinete, haciendo contacto metal-metal, por ejemplo, y evidentemente el estado es seco, el espesor de película es menor a la suma de rugosidad del gorrón al cojinete, está trepado y tiene coeficientes de fricción elevados. Luego, cuando entra en régimen esto, ya se posiciona en otro lado y queda sustentado el gorrón del cojinete con un estado de lubricación líquido, donde ese espesor mínimo de película va a depender de la viscosidad del lubricante, de la carga, de la velocidad, del diámetro del gorrón, del ancho del gorrón y de un montón de otras variables que vamos a estudiar.
Pero esto es para que tengan una idea de los 3 estados que se pueden dar en un gorrón y cojinete, como es. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, yo hasta acá llegué. Acá tengo otra figura que muestra lo mismo. El mismo dibujo, nomás que lo pude bajar de internet, un estado en reposo, el gorrón caído. Acá, entrada de aceite, empieza a funcionar en un régimen de transición sin llegar a la velocidad de trabajo donde tiene lubricación hidrodinámica. Y está trepado el gorrón en cojinete con contacto metal-metal, y acá ya tiene en régimen con sustentación del gorrón sobre el cojinete. Bueno, yo hasta acá llegué con el teórico, con lo que corresponde el apunte, son 3 partes de PDF de lubricación. Acá termina la